completamos 10 años de existencia con la radio, una radio que emite, somos operadores de la frecuencia de radio Bocaribe, en 96.6 en Barranquilla, y renovamos la licencia el año pasado. Como colectivo, pues diríamos que surgió la Asociación de Radiodifusión Comunitaria, el Bocaribe. De pronto, la forma en que está escrito, pues es Voces del Caribe, una acentuación un poquito de la cultura afro de la K. Diríamos que Bocaribe sería como Voces del Caribe. Dale, Andrés, por favor. Estamos por estar en localidades, pues a nosotros nos repartieron la ciudad en 3 localidades, y una quedó desierta, la otra la emite una comunidad religiosa por la que obtuvo la licencia, y nosotros estamos en una comunidad de aproximadamente 500.000 habitantes, el sur-occidente de Barranquilla, y unos 90 barrios aproximadamente. Dale, Andrés. Voy a pasarme esta porque seguramente las preguntas también lo haremos. Nuestra misión se mantiene, por fortuna, en todo este tiempo, para decir que nos formamos como una asociación de radiodifusión comunitaria pensando en el ejercicio de la comunicación y los derechos a la comunicación. Estamos muy en función de derechos humanos y en particular derecho a la comunicación. ¿Qué no podría ser diferente de otras radios? Pues impulsamos la reportería comunitaria. Una advertencia cuando se habla del título final allá del periodismo para la paz, es que muchos de nuestros medios, no hablo solo del nuestro, pues no son de formación periodistas, sino que nos vamos haciendo reporteros en el camino. Entonces, nosotros como vemos ese tipo de reportería en la calle, vemos la radio como un espacio de experimentación, y de eso también, cuando estemos en el escenario de la pregunta, podremos hablar un poco de esa experimentación que hemos hecho. Por ejemplo, no considerar las audiencias como un problema para nosotros, sino que nos hacemos alrededor de 20 programadores que hacen su radio de jueves a domingo, donde hacemos un papel de amplificar sus voces, de que alcen su voz en términos de comunidad, y otro tiempo de la radio difundimos la cultura afrocaribe en términos musicales y retransmitimos algunos de esos programas. Sigamos a la otra presentación que quería mostrarles. Unos 3 ejemplos donde pudiéramos pasar un fragmento de sonido. Aquí en esta foto, que sería bonito también decirlo, es una foto muy reciente de enero de este año. Ahí hay alrededor de 20 programadores que no superan las 7 personas. El que ven arriba al lado izquierdo, pues es vocalista de Sistema Solar también, Walter Índigo. Abajo, en la parte de abajo, hay 2 mujeres del consejo directivo, ocupan más o menos el 40% en los lugares de decisión, las compañeras. Y esta sería también la gama. En uno de los lugares también está la persona en situación de discapacidad que hacen su radio, en particular interés, la comunidad diversa o LGTBI. Sigamos. Esto lo voy a pasar también breve, pero es un detalle. Devuélvelo, por favor. Es un detalle porque hacer parte de la Liga contra el Silencio, cuando hablamos de esta forma de agruparnos, es una forma de decir y de protegernos. Aquí hay alrededor de 18 organizaciones, y un trabajo de los pocos que hemos hecho es, por aquí hay que andar con mucho cuidado, es que Barranquilla tiene una particularidad, y es la contación de los medios por un sistema administrativo. Nosotros no pautamos nada del Estado, ni de ellos, ni del orden nacional, pero es un tema complejo entre los medios, y no sé si ustedes lo vieron recientemente, dando declaraciones de escapos de los paramilitares, Dino Palomino, eran 3 de ellos invadiendo un medio comercial. Bueno, la situación es bastante compleja. Entonces, una forma de protegernos es también hacer difusión o apoyarnos en un periodismo que está en otro lugar y poder trabajar aquí. Es parte de la PICO, Relación CBT, los nubes, etc. Sigamos. Estos 2 detalles interesantes, porque en el curso de periodismo ambiental, voy narrando otras cosas, nos sirvió porque la Deutsche Welle fue como un acompañante nuestro durante los 10 años primeros. Entonces, gracias a ello hemos tenido el apoyo para una serie de programas que pueden contar con calidad. Este periodismo ambiental, con el apoyo y la difusión que nos hizo la misma Deutsche Welle, una convocatoria para 2 aulas virtuales en las que vamos a trabajar el periodismo ambiental. Se postularon 400 personas, y solo para elegir 40. Teníamos
un tema bastante importante, pero aquí yo anoto el tener difusión con, digamos, con otras instancias, otras organizaciones mucho más ranqueadas y que nos ayudan a que lleguen y quisieran participar. Y el otro que aparece aquí, el Banco de la República, este lo quiero dejar incluso como iniciativa para mañana, que nosotros lo que hemos hecho con el área cultural del Banco de la República son 4 temporadas de un programa que se llama Bar Real, y cada temporada ha sido 8 programas, entonces 8 por 4, 32 barrios han podido contar su historia. Entonces, negociamos con el área cultural que cada año hay un perfil, entonces oficios, por ejemplo, en este último. Vamos a escuchar el fragmentico de este. Lo pueden consultar en la prima de Barranquilla. Los oficios y los barrios en Barrea, 4ª temporada. Este trabajo, otra particularidad de los socios fundadores, Patricia Rendón, nuestra compañera directiva, lleva más de 10 años viviendo en Alemania y ha sido posible su participación durante todo el tiempo. Su trabajo reciente, esto lo tenemos en nuestra página www.bocaribe.net, la pueden buscar, y hay un micrositio con las 4 temporadas de No Des Papaya. Nació en tiempos de pandemia, empezando con el tema del cuidado, pero lo elevamos un poco más allá, pero ¿a qué no hay que dar papaya? Y lo hizo con artistas de diferentes países de Centroamérica, con feminismos, disidencias femeninas y igual no tendríamos tiempo de pasar mucho, recogí 1 minuto 11 segundos que me va a ayudar Andrés a escuchar. Les damos la bienvenida a este capítulo de No Des Papaya. No Des Papaya es un proyecto de Bocaribe Radio, la emisora comunitaria de Barranquilla, Colombia, que cuenta con el apoyo de FES Comunicación de la Fundación Philip Everett en Colombia. Además, cuenta con el apoyo de la colectiva Amigas, una colectiva de mujeres migrantes en Alemania, y la artista colombiana Lino Pineda. Hoy, en este recorrido que estamos haciendo por los territorios de América Latina, con las mujeres, con sus músicas, tenemos una invitada muy especial. Damos la bienvenida a Sara Cruchy desde Guatemala. Bienvenida, Sara. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Jag är Patricia, jag är en cuatromaico a Bequín, después lo conocí a Bechtat, yo ya conocí el Kibakashafo a ver. Patricia, muchísimas gracias por la invitación, a ti, también a Bocaribe Radio, a todas las compañeras. Estoy muy contenta de poder estar con ustedes desde aquí, desde Ximulé, desde Guatemala. Bueno, la foto no corresponde a Sara Cruchy, sino a otra Sara, pero es un ejemplo de cómo suena adelante. Como un aliado también para nosotros casi desde los inicios del Ministerio de Cultura, pero reseño lo último porque el Ministerio quiso asociarnos para dirigirnos a otras radios con el tema de trayectorias, y en esta ocasión se planteó el tema de la radio expandida, es decir, cómo abordar la radio desde otras formas de hacer la radio. Y esto pues es para nosotros una experiencia interesante. Para plantearle finalmente el tema de la migración, pues en ese estado yo particularmente un poco metido. Nosotros tenemos unos asentamientos en las mismas localidades del suroccidente de migración venezolana. Yo hice un trabajo fue como concursando con otra experiencia en un proyecto que llamó Puentes de Comunicación, y trabajé en la idea de mujeres trans migrantes venezolanas. Voy a también a mostrar esa conversación de Alana, una mujer migrante del Frente Caribe trans, hablando con una migrante. Especiales Bocaribe presenta Cero Positivo, experiencias transfronterizas. Laura, bueno, de verdad estoy feliz de haberte conocido en este espacio, en esta rumba. Me encuentras una amiga, una parcera. Y cuéntame, ¿estás afiliada a un sistema de salud aquí en Colombia? ¿Cómo te ha ido en eso, nena? Esas cosas uno diría que son bobadas, pero son importantes hablarlas porque hacen parte de nuestro entorno. No, pues la verdad, amor, no. Por el momento no he podido afiliarme a ninguna EPS ni nada así aquí en Barranquilla.
pues me ha tocado un poco duro, pues porque, o sea, hay que hacer muchos papeleos y muchas diligencias. Bueno, yo voy a dejarles, mientras llaman al siguiente invitado, con la página de SoundCloud, donde pueden consultar una cantidad de trabajos que se han hecho y que los vamos colgando allí, y sería esa como la presentación. Con la Camila Rodríguez de la Caja Negra, un ejercicio también desde las calles de Techití. Bueno, muy buenas tardes. Es un honor para mí estar acá. Callejero, Defensa Azul y demás. El Cineclub y Productora Escolar La Caja Negra, ahora es un pequeño río que tenemos que actualizar, porque hay cosas nuevas que han ocurrido, pero que no se han actualizado, que no aparecen allí. Y pues es una experiencia escolar que tiene incidencia en el territorio, que existe desde hace 12 años en el Colegio de Francisco de Paula Santander, en la localidad de Kennedy, y que básicamente tiene dos grandes momentos. El momento del cineclubismo, es un cineclub, a la red bogotana de cineclubes, que es una red que se ha estado conformando desde, esto tiene una historia larga, pero en el último tiempo ha ido tomando forma con algunos cineclubes aliados que hemos ido trabajando conjuntamente. Nosotros somos un cineclub escolar, eso no es, digamos, tan común. En otras latitudes de Latinoamérica es un poco más común y hay más organización al respecto, como en Chile, por ejemplo. Nuestro esfuerzo es independiente y casi que sin apoyos, más allá, digamos, de lo que tenemos en la institución. No contamos con mayores ingresos ni maneras de sostenernos, salvo los esfuerzos colectivos que las mismas personas del Cineclub en diversos momentos, pues al crear sinergias, pues han podido generar. Gracias a eso, pues hemos logrado tener algunos equipos, que ya ahorita están bastante viejos, y hemos podido hacer algunas cosas, también con muchas alianzas. Hay mucha gente en el medio audiovisual que por fortuna de alguna manera nos ha abrazado y nos ha apoyado en este proceso de construcción colectiva en el que yo he sido básicamente alguien que jala, pero que realmente tiene otros protagonistas y otras protagonistas, que son las personas que ustedes ven aquí, que son chicos y chicas de la localidad de Kennedy, jóvenes que han hecho parte del Cineclub durante todos estos años y que también en su momento de producción audiovisual, de realización audiovisual, en términos de ser una productora de cine escolar, porque así nos hemos ido configurando y así nos entendemos, pues han podido generar su propia mirada de lo que viven, de lo que sienten y de cómo lo sienten. Básicamente, eso es la Caja Negra. Hemos hecho hasta el momento, ya perdí la cuenta, pero y debo volver a recontextualizar, a hacer esa cuenta, porque en el momento la tenemos muy clara, pero ya llevamos más de 25 ciclos de distintos tipos que hemos realizado en todos estos años. Hemos hecho más de 15 realizaciones audiovisuales. La gran mayoría, el 90%, son realizados por los chicos y las chicas. Un porcentaje mínimo lo hemos hecho algunos de los digamos, miembros más grandes y de alguna manera más profesionales, si cabe el término, por encargo generalmente. Y por eso es que lo hemos hecho de esta forma. Pero digamos que nuestro espíritu, nuestra misión tiene que ver es con que ellos y ellas puedan hacer lo que quieran, básicamente, que sean libres y que puedan contar sus propias historias desde sus propios puntos de vista, desde sus lugares de enunciación, sin mayores restricciones ni cohibiciones. De la misma manera, trabajamos los ciclos, digamos, hacemos curadurías colectivas. La formulación de un ciclo y lo que ocurre generalmente en los cineclubes es que son 3, 4, 5 personas que hacen una suerte de comité editorial y formulan un ciclo.
son las personas que mantienen el cineclub. Nosotros intentamos que el ciclo se construya, o los ciclos se construyan de manera colectiva, a partir del diálogo y de la votación, de la participación de las personas que hacen posible esto. Y pues bueno, eso es básico. Bueno. Sueños y metas, y creer que este lugar es como su inicio para que se cumplan. Y ahí en esa frasecita hay un buen resumen de lo que ocurre en el Cineclub y Productora Escolar La Caja Negra. Yo no digo mucho más, ahorita pues tenemos un espacio para charlar, y muchas gracias por la invitación, por asistir. Emilio, muchas gracias. Hacemos la invitación a Juliana Rodríguez. Ella va a ser la moderadora de esta mesa temática, pero también viene en representación de un medio de comunicación de Tupancingo que se llama Doña Julia. Entonces, para que por favor pase Juliana, una vez Juliana termine, entonces le hacemos de una vez la invitación a Juan Camilo, a Cristian y a Milton para que pasemos a la mesa temática. Muchas gracias. Buenas tardes para todas y todos. Doña Julia Fanzine es un medio que nació a partir de un dolor y una transición, que fue la partida de mi abuela, la mayora de la casa, una familia campesina y descendiente, y en el que siempre quisimos como contar estos saberes populares y campesinos, pero pues que esperamos hasta que trascendiera para que fuera realidad. Así que surge como un ejercicio de sanación familiar, femenino y feminista, y a partir de eso se han juntado otras compañeras, otras voces y otros saberes, pues de toda esta diversidad y diferencia que hay entre las mujeres, toda la diversidad cultural, lingüística y étnica. Y bueno, ahí está, estamos en redes sociales, es un medio físico, impreso, de bolsillo. La idea es que allí encuentran recetas, encuentran conocimientos, encuentran frases que nos juntan, sobre todo a las mujeres en nuestro camino y en la trascendencia. Muchas gracias. Y saludos, compañeros. Bueno, qué vergüenza. Hola, sí. Miren que esos micrófonos funcionan. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Lo que ya. Bueno, hola. Como saben, este panel se trata, o vamos a comentar y a charlar acerca de la comunicación popular y comunitaria que nace desde el barrio y se construye. Gracias. Digamos, hay unas palabras ahí comunes que se mencionaban, y era esa voz y esa construcción desde este tejido social. Entonces, pues, vamos a charlar alrededor de cada uno de los procesos. Esperamos pues que las personas que están creando nuevos medios de comunicación pues les brinde unas herramientas, unos consejos, recomendaciones, aprendizajes, y para las personas que ya tienen medios, pues bacano conocer y además hacer una articulación, ¿no? Qué chévere que pues este espacio se dé justamente para eso. Entonces, bienvenidos compañeros, y bienvenidas y bienvenidos a los demás. Lo primero que quisiera preguntarles es ¿qué nos diferencia a quienes construyen medios comunitarios desde el barrio con los medios alternativos, con los medios masivos de comunicación? ¿Cuál es la diferencia, compañeros? Por la izquierda. No, yo creo que, pues, definitivamente hay varios asuntos que nos diferencian con los medios tradicionales, masivos, o como los
cómo los nombras, y eso tiene que ver uno, yo sí siento que esa comunicación del barrio hay un arraigo territorial ahí, hay un ligamiento, si se quiere, con ese lugar donde estamos, en el lugar en el que habitamos y que trabajamos también. Ese me parece que es un primer asunto. Otro tiene que ver con contarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas. Yo creo que siempre nos cuentan. Hay otros que nos cuentan. Otro academia, otro medio, ¿cierto? Siempre hay alguien que nos dijo, allá son así. Y como medio de comunicación comunitario, nosotros decidimos decir, nosotros somos así, como lo sentimos, como lo vivimos, como lo disfrutamos y lo padecemos también, pues como disfrutamos y padecemos esos barrios. Y voy a poner un tercer elemento, y dejo por ahí, teniendo muchos otros, pero voy a poner un tercer elemento que tiene que ver con ese asunto de o sea, en la comunicación comunitaria o el medio de comunicación comunitaria del barrio no es cualquier medio, es el que cohabita con esas personas con los que lo hacen. Y me parece que un elemento muy importante tiene que ver con la participación. O sea, yo no me considero como medio de comunicación comunitario si no hay participación de esas personas con las que habito, de esas personas con las que trabajo. Es decir, si yo soy vecino acá y no te invito a hacer comunicación, pues estoy haciendo lo mismo que me personal, que estoy contando a vos, ¿cierto? Y no estoy permitiendo que tú te cuentes desde lo que eres y desde lo que sientes. Te lo dejaría por ahí, teniendo muchos otros elementos. Listo. De acuerdo. Punto. Sigamos. Sí, no, está muy bien. Estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Hay un tema territorial, comunitario, están arraigados a un territorio. Y esto es muy importante. El territorio comienza en el cuerpo y no sabemos dónde termina. Con las que nos sentimos o tenemos alguna identidad y algún arraigo. Los grandes medios de comunicación no tienen ese arraigo, y menos hoy en día, en épocas en las que los procesos de globalización precisamente lo que han hecho es desarraigarnos y desterritorializarnos. Los grandes medios de comunicación son medios desterritorializados, aunque hagan una parodia barrial, porque hoy escuchamos que Caracol está en los barrios. Y va y nos muestra una parodia de lo que es estar en el barrio y de lo que es la gente del barrio. Una caricatura de lo que ocurre en el barrio. Entonces, yo creo que responde un poco. De hecho, creo que Caracol se ha visto obligado a eso por el contrapeso que en buena medida tienen con los medios comunitarios y alternativos. Porque se dieron cuenta que la incidencia del barrio y del territorio es muy importante. Entonces, tienen que hacer esta parodia para poder de alguna manera soslayar lo que ocurre realmente en los barrios. El lugar de enunciación es fundamental. Las personas se tienen que contar, se tienen que autorrepresentar, tienen que decir con qué se identifican, cuáles son sus necesidades y cuáles son sus problemáticas. Y muchas veces esto contado desde arriba, no se cuenta bien. No se cuenta desde la vivencia realmente de la persona, sino desde lo que otro tercero desde arriba está viendo de manera exótica para exotizar. Y acá lo que estamos haciendo es un proceso de, si quieren, humanización, en el que nos encontramos como humanos y como personas, y en el que interactuamos de esa manera como agentes que no somos pasivos y que no somos simplemente figuritas que están detrás de algún periodista haciendo así para que lo vean en la casa, sino que, y poder decir que salieron en una pantalla,
sino que pueden ser los protagonistas de sus propias historias y contar sus propias problemáticas. Hay unos asuntos que determinan todo esto que estoy diciendo y que recogen de alguna manera lo que tú decías, y que por supuesto son asuntos económicos y políticos. Los objetivos económicos y políticos de los medios comunitarios alternativos son absolutamente divergentes y disidentes respecto a lo que los medios, digamos, grandes medios masivos de comunicación tienen como intereses políticos y económicos. Entonces ahí hay unas grandes diferencias y hay un contrapeso importante de las comunidades que dicen: nosotras también podemos hablar, nosotras también tenemos cosas que contar, nosotras también podemos aprender a usar todos estos aparaticos. Pasamos de una sociedad del espectáculo a una sociedad de la simulación, pero en medio de esa sociedad de la simulación hay unos resquicios que las personas que habitan el territorio, incluso sin saberlo, logran copar. Y de ahí nace como la esperanza y la expectativa de lo que estamos haciendo. Hola. Bueno, yo empezaría también en aras de la brevedad, primero por no homogeneizar el medio de comunicación radio comunitaria. No podríamos ser todos iguales. Entonces hay radios que justamente determinados son pareciéndose a la comercial en pequeño y con menos recursos. Entonces, una mala imitación de lo comercial, hay muchas, ¿no? Las otras, a quienes le otorgaron la licencia, hablo de radios comunitarias con licencia, si fue una comunidad religiosa puede terminar el micrófono siendo el púlpito o siendo lugar de prédica. Entonces, diríamos, no se parecerán, pero entonces también el sentido de lo comunitario. Pues ahí como decir que no somos homogéneos, son más de 900 radios, y la que nosotros creemos, la que postularíamos, y sería un deseo que pondría aquí, que procuramos ser consecuentes con él, sería uno, en lo comercial, romper ciertas lógicas. Tenemos que, esa lógica de movernos en función de un rating o de una audiencia, pues lo dije casi que en la introducción, para nosotros dejó de ser una angustia. Si alguien que nos quiere cooperar nos pregunta por lo que somos, lo demás, preferimos tener una casa bien presentada que llamamos página web, donde nos puedan leer por términos de transparencia, cómo hacemos el gobierno, interiormente cómo será la gobernanza de la radio, quienes participan en una parrilla de programación, quienes son la junta de programación, las comunidades que están, y lo demás lo empezamos a mirar en función de quienes están aquí, para que amplifiquen sus voces. Y esas personas que ya se ingenian sus maneras de medirse con otros, pero sí nos preocupa que, por ejemplo, en lo que veía hoy del SoundCloud, subieron y habían abandonado unos días la programación el colectivo LGTBI de Caribe Afirmativo, que tiene mucha fuerza en la ciudad. Ellos han sido parte de la junta de programación y habían abandonado los programas de radio y retomaron. Entonces, eso sí nos preocuparía, que la diversidad dejara de expresarse o que otras comunidades excluidas dejaran de expresarse, y esa sí sería una lógica que nos hace diferentes de esa radio comercial. Otras preocupaciones, diríamos. Y en términos de sostenibilidad, nosotros no nacimos en Colombia, en las radios comunitarias, por un movimiento de radios comunitarias. Nos fueron dando modelos que ya se traían y empezaron con una distribución del pudín de la pauta, colocándole en condiciones adversas para sostenerse con una carga muy grande. Nosotros decidimos que no íbamos a vivir de la pauta. Entonces, es una radio que no vive de la pauta. Gestionamos con agencias de cooperación, con las redes solidarias, con las redes de personas del suroccidente de Barranquilla, y esa forma de sostenerlo, diría esas como dos o tres claves de diferencia. Gracias. Se maneja desde allá, ¿verdad? Bien, escuchándonos ahora en la presentación, yo, digamos, creo que el ejercicio de hacer comunicación desde el barrio, pues es un hecho político, ¿no? En sí mismo funciona así, que nos permite, pues, tener la voz de los pueblos y acompañar esas luchas de los pueblos.
La pregunta es cómo desde el medio, cómo desde los medios que se construyen en el barrio podemos contribuir con esas victorias populares. ¿Quién quiere responder primero? ¿Cómo contribuimos a las victorias populares? Sí. Pues yo creo que a las victorias y a las derrotas. Creo que acá hay un elemento y es que los medios están en los barrios. No llegan, o sea, no hay como un corresponsal que llegue allá a ver qué hay, sino que hacen parte de la vida del barrio. Avivan el barrio, lo que ocurre en el barrio. O sea, hay un trabajo permanente en el territorio con la comunidad que hace posible que celebremos y suframos lo que sea que ocurra en los barrios. Creo que la contribución es, o sea, el hecho de existir como medios ya es una contribución tremenda a la alegría del barrio, a las victorias de los barrios y a los sufrimientos de los barrios, porque para que haya victorias tienen que haber luchas. En las luchas hay sacrificios, en las luchas hay pérdidas, en las luchas hay derrotas. Entonces creo que es el estar permanentemente en el ejercicio de la comunicación, en el ejercicio de la activación de lo que ocurre en la vida de los barrios, de lo que ocurre en la vida cultural y en la vida comunicativa, si quieres, de los barrios y los territorios. Ya para ser corto. No tengo micrófono. Yo creo que hay una primera victoria. Creo que el ejercicio comunicativo planteado como empoderamiento comunicativo, como un móvil político, creo que tú misma lo decías, es que las relaciones de poder también, lo que también mencionabas, algo del discurso y de la enunciación. Entonces yo creo que cuando nosotros que operamos en un segundo piso, en un complejo comunitario del suroccidente de Barranquilla, hay biblioteca, hay auditorio, al lado hay una casa de adultos mayores, una comunidad religiosa nos cedió el espacio donde estamos, entonces por ahí rotan. Y yo cuando preguntaba y hablaba pensaba en seres individuales en particular. Yo decía, mujeres que de niñas del colegio estuvieron allí y fueron capaces de perder el miedo al micrófono, como decía nuestro compañero de la Guardia Indígena ayer, decía que vencer la timidez es como ese primer momento difícil, pero esto es un acto político, o sea, perder el temor a hablar porque después le va a tocar hablar ante otros y decir sus verdades, porque creemos en eso, una multiplicidad de verdades en las cuales los territorios se mueven, y valga decir, son territorios como el suroccidente de Barranquilla, hecho de esa herencia también indígena, montaná, también afrodescendientes de Palenque, también movilización producto del conflicto armado. Nosotros heredamos esto en estos barrios también. La complejidad del territorio tiene la historia de Colombia y la historia misma de este conflicto. Entonces allí estas personas lo hacen empoderándose a partir del ejercicio comunicativo, ser capaz de decir y de hablar en público, podríamos decirlo así, o haciendo uso del micrófono o amplificándolo a través de una emisora. Pero esto no nos hace ajenos a otros tipos de luchas que se dan, hacemos parte, y alguien decía, nosotros somos un medio que viene de fuera, somos la misma gente que ha vivido con ellos en la comunidad, entonces hemos convivido en casi 30 años, entonces la lucha por el agua, el carnaval de Barranquilla tiene una versión que llama el carnaval del suroccidente, hemos sido acompañantes de ese proceso, pero allá el carnaval del suroccidente tiene reivindicaciones, los disfraces, las luchas se expresan en las máscaras, los desfiles y los personajes del carnaval. Entonces ahí podría citar como parte de estos ejemplos de cómo hacemos parte de esas luchas y victorias y derrotas. Perdón, colega Milton, puntualito, y en Galapa es donde está la mata, la raíz de la etnia mocaná. Sí, señor. Son indígenas negritos. No, señor, los indígenas son diferentes colores, casi como el tipo. Pero allí hay cultura, la cultura mocaná no tiene la misma connotación de compañero de la Guardia Indígena, pues que tenga el uniforme, ¿no?
es un movimiento reciente de reivindicar la herencia del Mocaná, pero se hace con personas ya que han perdido la lengua, por ejemplo. Entonces, Mocaná no habla Mocaná como nosotros, pero defienden y trabajan en función de recuperar mucho de sus tradiciones. Conozco varios allá de Galapa. Gracias. Bueno, con relación con ese tema de las victorias, yo creo que voy a apelar a la conversación que nos antecedió, porque Olimpo nos ponía unos asuntos muy interesantes sobre esas pequeñas transformaciones, ¿cierto? Como que aquí no estamos para cambiar el mundo, que quisiéramos cambiarlo, y yo creo que es un horizonte de sentido que debe estar incorporado, pero son pequeñas transformaciones que permiten nuestros. Y otro elemento también tiene que ver con que nosotros somos actores políticos en esos territorios que habitamos y en la misma ciudad del mismo país. Entonces ahí, por ejemplo, yo quiero echar el cuento porque para mí una pequeña transformación tiene que ver con que Evelyn, yo ahorita les decía que nosotros no solo somos medios de comunicación, no solamente somos un medio de comunicación comunitaria, tenemos varios procesos, entre esos una casa, un espacio cultural muy bonito que se llama Casa para el Encuentro de Eduardo Galeano, que nació hace 8 años, y Evelyn es vecina nuestra, y cuando nosotros llegamos, Evelyn tenía alrededor de 17 años. Y en una última conversación que tuvimos en un taller, ella dice, bueno, ¿cómo ve esto dentro de 5 años? ¿Cierto? Y ella decía, yo veo que yo estoy haciendo lo mismo que el proceso conmigo, acompañar otros y otras en ese proceso. Y yo dije, pues es una pequeña victoria. Evelyn hace parte de esas pequeñas victorias. Ahorita también lo contaba y es que la veeduría ciudadana del Sinaí, el Sinaí es un barrio de ocupación informal, en Cali lo llaman recuperación, me gusta más, y necesitaban un semáforo porque tienen que pasar una avenida que se está convirtiendo peligrosa para los niños y las niñas, para participar de clases escolares, para los adultos también para ir a citas médicas, a la misa, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos hacen una acción popular y con la investigación que hizo nuestro medio de comunicación, lo pusieron como prueba. Y hoy hay un semáforo puesto ahí, ¿cierto? Y creo que es una pequeña victoria, ¿cierto? Y hace parte de esas pequeñas transformaciones. Y así como con varias, pues incluso yo mismo hago parte de esas transformaciones del medio, porque empiezo ahí y me formo ahí como comunicador popular, pero esas pequeñas cosas creo que es lo que hace, con lo que aporta, digamos, hasta a las victorias. Nosotros somos actores políticos, acompañamos los procesos, pero también yo creo que parte de un proceso de periodismo serio, ¿cierto? Un proceso de periodismo de calidad. El periodismo, porque es comunitario, no significa que no sea un periodismo de calidad. Yo considero, y lo que conozco un poco de nuestro amigo Falco, la Esquina Radio, de lo que nos está contando acá Milton, con las redes comunitarias, es periodismo de calidad. Y creo que eso también hace parte de poder aportar a esas pequeñas victorias. Es que lo que hagamos, lo hagamos, no solamente con el amor, la pasión y todo lo que le podamos meter, sino que con todo el conocimiento y con todo el aprendizaje también que los años nos dan. ¿Sí? A uno este proceso o el periodismo comunitario le debe pasar por el cuerpo. Y creo que cuando a uno le pasa por el cuerpo, permite victorias. Gracias. Bueno, la siguiente pregunta va encaminada, digamos, al ejercicio particular del medio. Y es que, pues, durante la historia de Colombia, la comunicación masiva, entendida como la que le llega a las masas, ha estado sembrando en el imaginario colectivo una baja autoestima, siempre comunica la mala noticia, la violencia, el desastre, el equilibrio, ¿no? Nos dejan tristes. ¿Qué papel juega
la comunicación popular y comunitaria y su medio que puede aportar a esa construcción de paz, si podemos cambiar, digamos, ese mensaje y elevar esa autoestima que nos dejan estos medios. Me la pone la más difícil. Yo volvería con los casos particulares. Yo creo que hay un tema de autoestima bueno, creo que ayer en una de las exposiciones se decía en una cultura que ha vendido la idea de hacer que el otro, por su historia afroindígena, fueran menos o diferentes, es decir, casi que intentaron que nosotros nos creyéramos eso, ¿no? Entonces, en los niños y niñas del suroccidente es muy común el cállate. Es decir, mandar a callar porque está hablando el adulto, mandar a callar por esto, mandar a callar por lo otro. Entonces, estos niños y niñas que van creciendo en estas dificultades, aquí hay una particularidad y es la que quiero citar. En dos casos, el canario es un joven con dificultades del habla. Casi todos los días está en emisora. Y él aparece cuando puedan consultar el Son Club, está ahí como el canario de Ciudad Modesto, y él ha llegado al punto de contar con el apoyo de artistas locales, tocar con un buen acompañamiento musical, y es un cantante. Y entonces en sus canciones siempre defiende y habla del origen de su participación en la emisora, y tiene un programa de radio, se llama Vallenato, Champeta, Vallenato y Champeta, la tripleta completa, algo así, es el tema que tiene. Y el otro caso es de una chica, que yo no recuerdo el nombre, ella también tiene un tema de iglesia, tiene dificultad para hablar, y nosotros decíamos, ¿cómo vamos a hacer el programa con ella? Y vamos a adelantar unos 20 cápsulas, y así más cortos, y sabemos cómo intervenir lo que habla, porque se quedaba callada por momentos. Entonces, usted, ¿por qué? Las cosas, ¿no? Pero en la conversación, a mí esto me ha conmovido con ella casi al llanto, porque yo decía, ¿cómo es posible que ella a ese punto tan elevado, pero es valorar lo que es capaz de decir, es decir, y como ella empieza a quererse también y se mira periodista. Pues llega y dice, yo estuve hablando con la mamá del niño que tiene una especie de nocefalia y una complejidad de situaciones y mantiene alertado. Después de un ancianato, hay también la obra de los misioneros que están allí, tienen un trabajo con niños en situación de discapacidad. Y ella en medio de la pregunta que hace con la mamá, ¿y cómo sigue él conversando? Ah, bien, ya conversa habiendo sido egresada de esa institución. Entonces, ya es egresada, pero ahí visita los padres, los que cuidan, los que están. Entonces, cuando ella le dice, ¿y cómo estás haciendo con el tratamiento? Ella le dice, no, pues imagínate que viene una bucetica y se lo llevan para las terapias. Y ella, la respuesta que le dio, como que le dijo, pero es que está como un niño pupi, porque lo recogían y nos traían de la terapia. Pero esa es su espontaneidad y demás, pero es la confianza con que ella está hablando de un tema tan difícil, que para nosotros tendría que hablar de la discapacidad, pero ella está en esta situación, es capaz de hacerlo con otros. Son ejemplos, yo diría, muy particulares, pero que eso, como tú decías ahora, sumado a una cantidad de situaciones particulares que se dan, son esa capacidad que logra con un ejercicio comunicativo para vencer temas de timidez o de autoestima. Pero con eso hemos cargado, diría yo, no solo siendo los que tenemos ese origen popular lo mismo. Nosotros dar ese salto para hablar y creernos en nosotros nos ha costado muchísimo. Lo que nos ha pasado a muchos, los populares, tema muy difícil, creer en nosotros mismos. La autoestima siempre nos la han querido bajar, más bien. No solo es que la tengamos, que nos alimentan ese sentido de pérdida de autoestima. A mí, María. Bueno, ahorita cuando inicié como la presentación de qué nos diferencia, yo planteaba como ese asunto de contarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, pero también creo que hay un punto importante, y es que hay historias que a nadie le importan. Hay historias en el barrio que nunca saldrían en un medio de comunicación. Vuelvo a traer a colación, por ejemplo, la conversa de ahorita de la señora que le vendió la olea a Mick Jagger.
por ejemplo, si esa señora no le hubiese vendido esa olea a este man, no sale, ¿cierto? No sale en el medio de comunicación, probablemente. Pues yo creo que eso sí lo hacemos a nosotros, esa historia sí nos importa. ¿Y por qué no hay una historia en la oleas? Hay una historia de una mujer que ha peleado por lo que es, ¿cierto? A nosotros sí nos importa ese jugador de fútbol del barrio. A nosotros sí nos importa ese proceso comunitario que viene haciendo con las uñas lo que viene haciendo. O sea, como que ese tipo de asuntos, el mazamorrero, en la comuna 2 nosotros tenemos una serie que se llama Encuadra, y sale una señora que hizo de su casa un museo. Y lo hizo porque le dio la gana, pues. No fue como, ay, sí, yo voy a hacer un museo. No, ella es coleccionista y amante del fútbol. De todo, tiene de todo. Su casa es un museo y le dedica tiempo a sus espacios. Entonces, es como este tipo de cosas y también un poco ser muy sensibles a lo que es el barrio, lo que nos gusta el barrio, ¿cierto? Porque para muchos, y sobre todo cuando uno vivía ahí, cuando uno lo habita, que todo se le vuelve paisaje. Entonces, don Juan siempre fue don Juan, pero mentiras que don Juan fue el que construyó casi todas las casas de ese barrio, ¿cierto? Y hay una historia importante, hay una historia para contar. Doña Juanita, doña Marina, lo que sea, planeó ese barrio, lo pensó, exigió, lo pidió, ¿cierto? O sea, es ese tipo de asuntos que por lo menos desde el medio nuestro, para nosotros eso es muy importante, ¿no? Ya el conflicto, digamos, desde la parte negativa o como lo nombras, digamos, ya lo hicieron otros. O lo están haciendo otros, y lo están haciendo de muchas formas. Digamos que nuestras narrativas también deben girar, no necesariamente hacia el positivo, pues hacia lo positivo y hacia la vida es bella, pero sí hacia poner otras preguntas alrededor del barrio y alrededor de lo que nos sucede. Nosotros hoy, por ejemplo, tenemos muy presente en Medellín el tema del derecho a la ciudad. Una ciudad que está altamente mercantilizada, una ciudad que está desplazando población por crear infraestructura de alto valor, ¿cierto? Pero que no es para la gente de donde lo construyen. Y yo creo que poner ahí la pregunta, eso hace parte de subir, entre comillas, el autoestima, ¿cierto? Porque es que esa pregunta la ponemos alrededor, desde abajo, ¿cierto? Desde la historia de la construcción del barrio, desde la memoria popular. Entonces creo que hay un valor en el contenido de los medios comunitarios y que también aporta como esta pregunta. Es que quiero responder la pregunta. Perdón, compañero. Sí, estoy escuchándolos. Quería contar también cómo desde doña Julia la construcción de paz y el mensaje que damos es pues esta voz que históricamente nos han quitado, sobre todo a las mujeres, ¿no? Por supuesto que nosotros conocemos todos los sectores poblacionales que tienen reivindicaciones y luchas históricas, pero digamos doña Julia da ese mensaje porque la construcción de paz debe ser desde las mujeres, es construida desde las mujeres. Cuando escuchamos todas las historias de las personas que han estado en medio del conflicto y nosotros mismos que en general casi todos somos víctimas del conflicto armado, quienes han dado esa lucha y esos espacios para la construcción de paz, las que se han secado las lágrimas y han dicho, bueno, hay que hacer un perdón y reivindicar esto, por lo general han sido las mujeres. Entonces, doña Julia Fanzín, digamos, da ese mensaje, esa historia, ¿no? Una abuela cuando va a escribir, entonces siempre decimos las mayores, las abuelas, el saber, pero esa voz es el mensaje que doña Julia ya da.
Entonces tienes un cólico, no te tomes un ibuprofeno, hazte una agüita de canela, hazte una agüita de anís. La mujer está embarazada, entonces después del parto tómate esta agüita, así como reivindicar eso que nos ha quitado también el medio masivo, la propaganda nos consume, la farmacéutica. Entonces quería contar que ese es el mensaje pues, de doña Julia para la construcción de paz. Bueno, sobre eso, simplemente trataré de contar un poco cómo trabajamos nosotros. Yo no, como les dije en un principio, no, yo no soy el que cuenta los cuentos, no, yo no soy el que cuenta las historias, ni se me ocurren, sino que más bien tratamos de generar un proceso para que los chicos y las chicas que están ahí cuenten. Y en ese proceso, pues hay una cosa muy importante que vos mencionabas que tiene que ver con la sensibilización. Creo que lo digo de una vez, tal vez en otro momento lo explayo un poco más, pero tiene que ver con una cuestión estética, pero estética que no es cosmética, o sea, no es superficial, es absolutamente política. Y es sensibilizarnos desde lo que tenemos enfrente. Ver una película sensibiliza. Hablar sobre lo que vemos sensibiliza aún más. Y ver otros cines, ver otras sensibilidades estéticas, otras propuestas estéticas, genera que hayan otras maneras de mirar. Y que eso que ocurre en los barrios y que lo tenemos como paisaje, como tú bien lo decías, de pronto se ilumine. De pronto lo podamos ver, pongamos el foco y digamos, queremos contar eso. No siempre contamos cosas del barrio puntualmente, no siempre hacemos documental. Hemos hecho documental, pero hemos hecho mucha ficción. Y la ficción que hemos hecho sale de sus ideas, de lo que piensan. Se han contado cosas del conflicto armado y cosas del conflicto del hogar. Pero también hemos salido a buscar gente y lo que hace la gente en el barrio y cómo transcurre la gente en el barrio, cómo camina la gente en el barrio, cómo suena el barrio. Tenemos uno que se llama que suena así, por ejemplo. Y es un ejercicio de miremos el barrio, pero escuchemos el barrio. Y es en ese ejercicio de sensibilización en el que se van, creo yo, alumbrando todas esas zonas que por sobreexposición, para utilizar términos cinematográficos, demasiada luz, tal vez no vemos porque se nos vuelve paisaje, o por subexposición, están demasiado oscuras y hay que eliminar. Gracias, compañeros. Bueno, la siguiente pregunta, y para continuar con esta conversación, ¿cómo van los asistentes? ¿Bien? Ya escribieron pregunta ahí el compañero. Al final la idea es que tomen también el micrófono y hagan algunas preguntas. Entonces, bien. Bueno, quería hablar del tema de la participación femenina, teniendo en cuenta que la participación de mujeres en propuestas de comunicación popular y comunitaria es tan extensa. ¿Qué factores ustedes consideran que impiden esa visibilización? Pues yo sigo creyendo que igual en general de la sociedad la participación de las mujeres tiene grandes retos, ¿cierto? Y que nuestros medios pues no hacen la diferencia. Digamos que en la corporación hay mujeres que toman decisiones por demás dentro de la organización, pero yo siento que igual que las mujeres estén como dentro de la estructura de poder de las organizaciones, dentro de los medios de comunicación, es suficiente. Hay que ir un poco más allá. Y que ese ir un poco más allá es poner la discusión dentro de esa organización. Porque no necesariamente que haya mujeres significa que eso transversalice el trabajo que nosotros estamos haciendo. Y que es un asunto interesante y hoy, por ejemplo, en mi comunidad, eso se está trabajando fuertemente. Estamos pues, discutiendo el asunto, incluso mirando cómo transversalizar el enfoque de género, más que el
feminismo como tal, pero sí el enfoque de género como un enfoque transversal, digamos, en su trabajo, en todos los procesos que tenemos, tanto formativos como en el de comunicación, bueno, y en general. Entonces, yo creo que hay grandes retos. Hay mujeres que están poniendo la discusión y eso es una cosa que quiero como valorar, es que están, digamos, disputando, si se quiere, como estos espacios, tanto en los medios de comunicación como en otros procesos organizativos, pero que aún como sociedad nos falta mucho al respecto. Digamos que, insisto, no es suficiente con que las mujeres hoy estén dentro de las juntas directivas y ese tipo de cosas, sino que esa discusión debe ser más profunda dentro de los medios y entre las organizaciones. Bueno, quiero empezar diciendo que yo no debería estar acá y tampoco debería estar respondiendo esto, pero mi colega, compañera de vida y de este proceso también, no quiso venir porque estas cosas no le gustan mucho por timidez, por otras cosas. Pero es una discusión permanente, es una discusión que de hecho las mismas chicas en algún momento que han sido parte del centro han puesto sobre la mesa. Es una discusión que hemos planteado en muchos sentidos, pero también yo siento, digamos, esto lo hablo a título personal, el tema de las cuotas, aunque entiendo que es necesario, considero que también es problemático. De todas maneras, en el caso particular del proceso que se ha dado en el Cineclub, ha habido una cosa muy natural, y es que, pues, llegan chicos y chicas, y llegan y van ocupando el lugar que quieren. A veces, como hay tantas cosas, y la pregunta que tú dices, ¿qué es lo que ha habido? ¿Qué cosas hay que impiden que las mujeres que tengan mayor protagonismo en estos ejercicios? Pues seguro que hay muchas cosas que tal vez no vemos o que no veíamos y que poco a poco, a partir de las discusiones y la reflexión, hemos ido viendo, hemos ido planteando y hemos ido tratando de mejorar, y seguramente tenemos que mejorar todavía en muchas otras cosas, pero que es un norte. Sin embargo, siempre ha habido una participación masculina, siempre ha habido una participación femenina, y prueba un poco de todo esto es que casi que, bueno, no sé cuántos, pero una buena parte de los cortos de los últimos 6 años, tal vez, han sido dirigidos por chicas. Las chicas son las que dirigen y se empoderan. Esta Charlie que dirigió uno de los últimos cortos del Cineclub, por ejemplo, yo quería que estuviera acá, pero creo que no se podía. Entonces, pues nada, estoy yo acá, pero digo, respondo con esa incomodidad en lugar de enunciación masculina que supone responder estas cosas. Pero bueno, tratando de decir un poco qué es lo que ocurre también y cómo reflexionamos estas cuestiones. Sí, no sería un momento de mucha explicación, sino reconocer. Yo creo que el mismo evento ha sido, estamos mirando a ver si desde allá decimos dónde está la mujer, ¿verdad? En muchos de los paneles, solo la presencia del anterior con Laura. Entonces, casi hay que decir, ¿por qué no vino alguien, mujer de Bocaribe? Diría lo mismo. Nosotros, esta invitación a veces nos hacen en 10, 15 días, y hay que hacer por consenso y en disponibilidad. Disponibilidad, tenemos un órgano de coordinación permanente, nos reunimos todos los lunes. Allí la participación actual es de 4 mujeres en la toma de decisiones y 3 hombres. Hay un número consciente de discusión para decir, tenemos que colocar el papel de la mujer en los lugares de decisión. Yo diría, ¿por qué no está una de ellas? Que tendría lo mismo y hasta lo cuentan mejor que lo que lo podría contar yo, pero fue eso, una ronda de disponibilidad de tiempo y yo que me apunto para lo que sea, dije, pues, siempre que yo voy, no, mentira, tengo una hija también aquí, pero una vez me va a morir. Entonces, lo segundo es que el espacio nuestro no es solamente el lugar de la toma de decisión, sino cómo intencionalmente en la parrilla de programación además movemos estos temas relacionados con lo femenino o la mujer. Entonces yo les mencionaba de
Karina Afirmativo, pues es una participación de las disidencias femeninas. Por aparte había un programa, estamos tratando que lo retomen, de raras no tan raras, que era directamente mujeres trans, pero sí son participaciones directamente allí. Y en la Junta de Programación, que va a decirlo, es una instancia que Junta de Programación no necesariamente tiene programas de radio, son unos programadores, otros no. Entonces eso nos lo puso en el comienzo del ministerio como una condición, pero a nosotros la particularidad es que la mayoría de estas organizaciones, casi siempre lideradas por mujeres, son las que nos acompañan: Casa de la Mujer, Red Departamental de Mujeres, Red de Mujeres Jóvenes de Barranquilla. O sea, sí hay una cantidad de agrupaciones femeninas que están en la Junta de Programación y que nos acompañan durante el proceso. Y frente a la labor, frente a la, diría más, es como de manual de estilo, del código que tenemos, es que si hay una vigilancia permanente, porque a nosotros entran y salen personas que hacen programas y lo quieren hacer, pero como hay una herencia con la que venimos, cuidar este lenguaje sexista no es fácil. Lo mismo para... Pero hay que frenar porque se están refiriendo en términos que ya no debían ser así, y eso es doloroso y a veces puede. Entonces, trabajar como en esa masculinidad no hegemónica, es la que decimos que el tema de la mujer hay que mirarlo también desde las deconstrucciones que hacemos, que necesitamos entender nosotros y somos conscientes de que algo está pasando si no vencemos ciertas barreras. Entonces, contribuir también desde ahí con una instancia para este tipo de lenguaje no cojan camino, y donde hay, pues saberlos frenar. Bien, gracias. También que ese papel de ser medios comunitarios y alternativos, pues es poner estos temas sobre la mesa y preguntarnos y reflexionar desde sujetos políticos cómo contribuimos a que no se siga manteniendo como su nombre. Bien, la siguiente pregunta es cómo involucran a la comunidad en la producción y la difusión de los contenidos, que ya nos han mencionado. ¿Y cuál creen que es el mayor desafío al que se enfrentan informar desde los barrios? Bueno, yo ya he contado algo de cómo ocurre esto. Sin embargo, es importante de pronto decir, nos interesa la participación de los padres, aunque a veces es escasa, pero por ahí de vez en cuando les decimos: chicos, díganle a sus papás que pueden venir. Han ido, hemos hecho presentaciones y proyecciones con algunos de ellos en algunos momentos ocurridos en la historia, y eso es importante porque entonces se vincula a la familia, porque a veces no saben qué están haciendo sus hijos. No, estamos allá, vamos a ver películas, no sé qué, y no se enteran bien hasta que de pronto ven un corto en una pantalla y dicen: esto lo hicieron ustedes, no lo puedo creer. Y se generan otras dinámicas dentro de los hogares y dentro de los mismos espacios del barrio. Hemos tenido la posibilidad no solo de proyectar, digamos, nosotros nos consideramos una pantalla alternativa dentro de las pantallas que hay en la localidad de Kennedy. Ahí está el Multiplex de las Américas, están los centros comerciales, el Puntal, etcétera, etcétera. Eso suma una cantidad de pantallas grande. Digamos, acceso a cine de alguna manera comercial para gran cantidad de los chicos y chicas de la localidad, pero no acceso, digamos, el acceso está restringido a lo que Cine Colombia y Monepala quiera poner Cine Colombia, y generalmente ni siquiera el cine colombiano llega. Ni siquiera llega a que el cine colombiano, si tú quieres ver una película colombiana que no sea de Dago García, tienes que ir a la 72 a verla, ¿sí? Al Chile, a la avenida Chile. Entonces, somos una pantalla alternativa y esa pantalla está abierta en alguna medida. En el último tiempo hemos tenido algunas restricciones porque de todas maneras estamos funcionando en un código social, en un horario extra, y que un poco el contexto y los acontecimientos nos han llevado a eso, pero en principio siempre está abierta. Y segundo, la hemos sacado también. Entonces hemos hecho un ejercicio con Triqueta, que son también hijitos de alguna manera del cine. Hemos hecho, por ejemplo, el tema de cuando estábamos en el estallido social, en el Portal de las Américas hicimos una proyección épica. Yo creo que pocas proyecciones tan épicas, porque estaba estallando un tropel
en toda la avenida Ciudad de Cali mientras nosotros estábamos terminando de proyectar y mostrar cosas de la gente de la localidad, de lo que había hecho cinematográficamente. Y hemos hecho algunas, nos inventamos en ese momento una cosa que se llamó entonces parques cortos. Y era eso, ir al parque a ver cortos. Hicimos unas ediciones de eso y de alguna manera hemos logrado vincular también a la comunidad desde ahí. Además de lo que ya conté hacía. Para agregar eso. Voy a ver si uno lo de reto con la participación, y quisiera empezar por el reto. Yo creí que de pronto se me iba a quedar como cosas que no se piensan desde el en función del título, ¿no? De la comunicación comunitaria y alternativa y periodismo para la paz. Era como en ese reto, quisiera unirlo como a eso, de la construcción de paz en lo cotidiano. Que para nosotros, yo quisiera que así como lo han hecho en otras exposiciones, hablar algo de lo que nos inspira, ¿no? Hay una escritora argentina, Guadalupe Lugués, que hace, y sale el TED también en varios de sus escritos, comentarios, hablar con otro que piensa diferente, es decir, cómo construir con esa otra persona que piensa diferente. Y yo creo que ahí un aporte de lo comunitario en estos medios es muy probable, pero si parte de esas premisas que nos dejaba Ricardo Corredor en la inauguración, cuando decía, hay algo que se hicieron yo la pregunta en la Comisión de la Verdad, y es, ¿qué hizo que esto durara tanto? Es decir, ¿qué hizo? Pero ese, cuando él pregunta qué hizo para que esto durara 60 años, uno se pregunta qué se ha instalado en el imaginario nuestro y en el inconsciente nuestro para que actuemos en defender de manera dogmática verdades, eran diálogos que se daban aquí en estas mesas también, a veces, un conocedor, un formador, experto en una simetría con una comunicadora, un firmante de paz o fotógrafa. Es decir, todos estos diálogos que se dan nos dejan la cabeza pensando cómo asumimos nosotros retos parecidos, ¿no? Entonces esta escritora o esta señora decía, con la conversación hay que hacer lo que los antiguos hacían con el fuego. Decía, los antiguos nos enseñaron a hablar alrededor de la hoguera, y al hablar alrededor de la hoguera había que cuidar que no se apagara, pero también había que cuidar que si la alimentábamos demasiado fuerte podíamos producir un incendio. Entonces ella termina esa exposición invitando a que en la conversación ocurra lo mismo, que seamos capaces de avivarlo en la medida en que no es bueno que se nos apague la palabra, es decir, tomando para el caso nuestro, que no se nos apague la palabra por miedo o por temor o por falta de autoestima para alimentar la llama, pero que tampoco estos discursos altisonantes o acalorados nos lleven a incendiarlo todo. Es decir, ya sea esto de la conversación traída, había que traerlo ahora. Entonces, qué bueno plantear esto de los retos, de construir con quien piensa diferente. Y yo voy a poner un ejemplo de un proyecto que salió en la convocatoria de la Fundación Sura el año pasado, y justo se llamaba así, Pensar con otros. La verdad en lo cotidiano. Perdón, se llama La verdad en lo cotidiano. Y la propuesta nuestra era construcción crítica de la verdad en lo cotidiano. Entonces nos pedían referentes. Entonces decíamos, primero hablar en plural de las verdades. Quisiéramos conocer no una, sino las verdades en lo local, alrededor de ejes del informe de la Comisión de la Verdad. Decíamos, qué bueno esos retos de poderlo llevar al cotidiano. Y luego creo que no será poco lo que nos pasa, que nos descarta el proyecto y dicen, no quiero colocar al final cómo participa la radio allí. Decíamos formar a los chicos, hablábamos de capacitar alrededor de esa información de la Comisión de la Verdad y luego hacerle sus preguntas. Entonces, ¿cuál es su verdad sobre eso? ¿Cómo lo viven en la escuela o en su comunidad o en su familia? Y luego chicos que han participado lo llamamos como una primera línea de pensamiento, son chicos más de la Universidad del Atlántico, más desde la calle, más han participado como recoger esto y que nos ayudara a producir algo distinto, pero no supimos concluirlo. Yo creo que son de los pocos casos que uno se alegra que el proyecto no lo hayan aprobado. No sé por qué, porque son proyectos que nacen de nosotros, queremos hacer algo en función de la contribución a la paz en lo cotidiano, pero que mejor que nos vayan corrigiendo y cuando salga, pues ya habrá con quién apoyarnos, pero quería esa antes de decir de cómo participa la comunidad, ¿verdad? Yo pienso que primero que frente a estos retos, la participación de la comunidad siempre está estaba recordando ahora, en irnos imaginando cosas nuevas, porque, digamos, nosotros
se nos cayó una vela antena, entonces teníamos que buscar la participación, había que salir a la calle porque no teníamos antenas, se cayó una brisa fuerte de las que ponen el Caribe con los alisios, y se inventó salir a la radio a la calle, con un triciclo de 3 ruedas y demás. Había que inventarse y la gente participaba, se invitaron a reporteratón, entonces era como imaginando cosas nuevas. La pandemia hizo que el estudio quedara cerrado y la gente hacía producción desde la casa, había que hacer unos micro estudios desde la casa, pero la gente participaba mandando por WhatsApp comentarios, difusión de las campañas que eran oficiales, era como vencer un poquito la desinformación sobre el tema de la pandemia, entonces como maneras de buscarla. Y ahora una recién, nosotros estamos en una calle que es netamente de las nuevas lógicas comerciales de los sures, pues que empiezan con las calles comerciales y hay enfrentamientos de sonido, pues, nos vamos a distribuir unos playlists, la música que ponemos, unos pequeños spots anunciando que somos vocales y lo demás, de hacer anuncio cuando se enfrentan de una calle a otra, eso es una calle llena de sonidos. Entonces, cómo poner también nosotros, nuestros sonidos allí que inviten a otro tipo de participación. La participación. Chan, 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 chan. No me da vuelta. Me puse a pensar esa pregunta. Bueno, voy a echar el cuento, ¿cierto? Ahorita les contaba que nosotros en 2008, a través del programa de planeación local y presupuesto participativo, porque las personas que en su momento participaban de ese espacio institucionalizado de participación dijeron, necesitamos un medio de comunicación comunitario, aquí, ¿cierto? Y digamos que mi Comuna 2 se gestionó muchos años a través del programa de planeación local y presupuesto participativo. En ese se hacía un contrato de asociación con la alcaldía de Medellín y a través de uno de sus puntos era como tiene que ser con participación de la gente, ¿cierto? Pero no como esos puntos. Pero ¿cuál era el punto de la participación? Es convoque a un comité editorial. Y convoque a un comité editorial es llame gente, ¿sí o qué? Entonces, por mucho tiempo, bueno, mucho tiempo tampoco, estoy exagerando, pero por algunas ediciones, digamos, la gente la pusieron, muchas de esas personas que se convocaban, que eran organizaciones, de acción comunal, bueno, digamos que es de tipo. Pero hubo un momento donde empezó una incomodidad, donde nos empezamos a incomodar por esa pregunta de la participación, porque al final, pues, terminamos siendo los mismos con la vida, ¿cierto? Y en ese marco, pues, empieza como la pregunta, la incomodidad, y aprovechando un trabajo de grado, creo que el de Elizabeth Espinosa, si me equivoco, luego lo corrijo. Se fue y se le preguntó a la gente por qué no participan en la editorial del periódico de Comuna 2. Y la gente dijo que es un comité editorial. ¿Qué es eso? Otros dijeron, nosotros qué vamos a ir a hacer allá. Eso es para el que sabe. Nosotros no sabemos. Otros dijeron, eso queda muy lejos. Pues donde lo convocan, eso queda muy lejos. Yo no tengo. Llego a trabajar a las 7, hay que dormir para volver a madrugar, ¿cierto? Bueno, y otra serie como de asuntos pues salieron de eso, pero eso pues, terminó de cuestionarnos, terminó de incomodarnos, y surge lo que les mostré ahorita, que es el Día Naranja. Entonces convertimos el comité editorial aburrido de una reunión donde cuáles son los temas, cuáles son los temas que vamos a tratar, a un asunto de la calle, a un asunto de salir, llevar oferta, digamos de la corporación, talleres de comunicación, hacer radio ahí con las personas, ir puerta a puerta, entregando el periódico y preguntándoles, venga, ¿qué quiere que salga? ¿Quiere escribir? ¿Quiere ser fuente? ¿De qué forma quiere participar? Incluso si quiere distribuir, como ese tipo de cosas. Y empezamos a hacer eso como nuestro comité editorial, empezamos como a
ese espacio de participación. Y por otro lado, como los espacios de formación y de discusión. Entonces tenemos un grupo que es de periodistas comunitarios, donde todo el que quiere ser periodistas comunitarios, y lo que hacemos es una formación en periodismo comunitario, y esas personas al final terminan o escribiendo o explorando otros formatos de comunicación, piensan desde el audiovisual, desde la radio, pues nuestro formato principalmente es prensa, es periódico impreso, pero digamos que las personas también van llegando con interés. Y la participación ha sido un gran reto. Pues como que de todo este cuento lo que quiero dejar es que hay veces tenemos ediciones supremamente participativas y son maravillosas. Y hay otras veces donde nos toca conformarnos con la participación, porque es muy difícil sostener la participación comunitaria, la participación popular. Y no lo digo con un asunto porque vamos a estar pensando pues en el trabajo, marica, ¿cierto? Como, no, pero realmente es un asunto, es como plan CDD, y hágale, insista, pero creo que mi Comuna 2 ha logrado hasta el momento como por lo menos una ejercicio de participación real, ¿cierto? Donde las personas inciden directamente en el medio, donde las personas sienten el medio propio, donde las personas saben que pueden escribir ese medio o proponer como algún tema que desean que salga como en el medio. Entonces, eso tiene que ver, pues han salido 1.000.000 de estrategias. Una vez nos fuimos a leer, Taya, Lore, Joan, bueno, salieron y se fueron a leer el periódico, entonces iban cuadra a cuadra, y lo que hacían era que hacían la lectura de los artículos, hay como un mecanismo de difusión. También los audiovisuales, pues vamos a la cuadra de esa persona donde le hicimos el audiovisual y lo proyectamos como para que los otros vean, que es como otra estrategia de difusión, hacemos conversación. Aquí lo importante es, igual, la comunicación no empieza como en el medio, pues como en el periódico, ¿cierto? Sino que la comunicación empieza en ese cara a cara, en esa conversación inicial, y termina justamente, por eso termina en la puerta de la casa, porque también termina con esa conversación cara a cara de qué fue lo que salió dentro del proceso. Entonces, me la vuelta la participación. O sea, la participación en sí mismo es un desafío. Es como no voy a decir. En conclusión. Claro, además porque también nos enfrentamos a pedir de manera solidaria, ¿no? El contenido, el artículo, la fotografía. Bueno, y a propósito de eso, para terminar estas preguntas y ya darle palabra a las y los asistentes, ¿cómo han logrado durante todo este tiempo sostener el medio, el proceso de comunicación? Y si en estos sueños que tenemos, y también para contarles a los nuevos medios que pueden surgir, si se puede hablar de una sostenibilidad del proceso. Hablamos lo tarde. Bueno, ese tema también ha sido como una gran pregunta, yo creo que la mayoría de medios. Siempre que conocemos un medio nuevo, le prestamos, cómo se sostiene. Y ahí pues, también quiero hacer como la reflexión, porque hemos intentado hablar de la sostenibilidad no meramente como desde la parte económica. Incluso por ahí búsquelo, Henry Valencia Rojas, hace parte de la Corpo, y en el marco de su trabajo de grado pues, también desarrolló como esta pregunta por la sostenibilidad. Se metió más en una película de lo digital, pero ahí desarrolla como este asunto de la sostenibilidad, y es porque dentro de las discusiones venimos entendiendo la sostenibilidad como en un triangulito, digamos, como en 3 campos para una medio de comunicación comunitaria, ¿cierto? Una es la económica, pues, esto vale billete, imprimir eso no es gratuito, ¿cierto? Ni una empresa viene y nos dice, por responsabilidad social te voy a dar 1.000 ejemplares, ¿no? Eso no pasa. Pero
Hay otras dos sostenibilidades, o los que estamos llamando sostenibilidades, que nos parecen muy importantes, que tienen que ver una con la sostenibilidad política, o lo que nombramos la sostenibilidad política, que está muy anclada el tema de la independencia de los medios. De decir lo que queremos, lo que creemos que debemos decir y lo que tenemos que decir, ¿cierto? Y independientemente de quién ponga el billete. Entonces, ahorita que como que al billete lo está poniendo el gobierno, pues, está bien, pero es un asunto como de no censura con respecto a eso, independientemente de quién lo haga. Y la otra tiene que ver también con la sostenibilidad social de los medios. Y la sostenibilidad social está muy anclada a la participación. Y es cuáles son esos, es el medio, ¿quién lo hace? Pues lo hace una persona. Es un medio comunitario. ¿Quién lo hace? Lo hace una persona. ¿Qué tan comunitario es? Lo hace 2 personas. ¿Qué tan comunitario es? Lo hace 3, lo hacen 5, lo hacen 50. ¿Cierto? Pues como que no quiero tampoco poner el tema de la participación en la cantidad porque no me parece correcto. Creo que la participación pasa más por la cualidad o por la calidad de esa participación, pero sí es necesario como quién está detrás del medio. Y yo creo que hay esa sostenibilidad social pasa por esas articulaciones, por esas personas que se formaron con nosotros, por esos círculos de apoyo y ahí como que es muy, muy importante. Básicamente eso es lo que hasta hoy nos ha llevado, pues, lo que nos ha llevado 12 años. Ya 15 años. Si no fuera por las articulaciones, si no fuera por las parceras, mi Comuna 2 no existiría, porque como hoy lo hemos vivido, la pandemia nos pateó a todos y a todas, ¿cierto? Y ahí es muy importante, digamos, plantear como la sostenibilidad, o para nosotros es muy importante plantear la sostenibilidad como en este campo, más allá de lo económico, que es necesario. O sea, es necesario. Entonces ahí, pues, por decir, vendemos servicios, entonces hacemos videos, hacemos publis, pautas también, formulamos proyectos, además formulamos proyectos para la casa, formulamos proyectos para el periódico, formulamos proyectos de formación, bueno, de todo lo que hacemos, también donaciones, pero yo creo que lo que nos ha mantenido vivos son los amigos y las amigas, que normalmente no nos dan para imprimir el periódico, pero permiten que el proceso se mantenga. No, mentira, yo creo que, y creo que quiero pues como dejar la reflexión en ese sentido, sostenibilidad, mira, desde lo político, desde lo social y desde lo económico. Bueno, en nuestro caso, pues no vivimos esto. Pues trabajamos, somos profes, básicamente, no vivimos de lo que no nos da para vivir, ni mucho menos. A duras penas alcanza para ayudarnos a sostener. De vez en cuando hemos aplicado a algunas convocatorias, ya sea de la Secretaría o de alguna otra institución que nos han dado para poder tener algunas cosas. Autososteniéndonos, haciendo ejercicios de filmaciones por las que nos han pagado cosas, por ejemplo. Un ejemplo de que hace rato no ocurre, pero en un momento las evaluaciones de los profes fueron grabábamos las evaluaciones de algunos profes para que nos pagaran para poder sostener algunos equipos y cosas por el estilo. Pero, digamos, salarios, entonces eso, pues evidentemente, de ninguna manera. ¿Qué lo sostiene? Uno, la pasión. Vale, se necesita tener pasión, se necesita tener ganas, se necesita ver sentido en esto, ¿sí? Porque es que acá hay un sentido. ¿Por qué estamos haciendo esto? Y eso es algo que yo me pregunto y que yo le pregunto también a la gente que llega al espacio, ¿qué están haciendo ustedes acá? Pregúntense eso, hay que preguntarnos eso, ¿por qué estamos acá? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Cuál es el valor que le vemos al hecho de estar acá? Y reivindicar esa pregunta permite de alguna manera mantenernos, porque hace que no se nos olvide qué es lo que nos tiene, qué es lo que nos sostiene. Entonces, económicamente, de alguna manera, pero no, digamos, es mínimo el sostenimiento económico, aunque
siempre está como las posibilidades de apliquemos una convocatoria, hagamos esto y lo otro, pero la verdad eso a mí me da mucha pereza. Lo digo con todas las letras, me parece complejísimo ese tema de estar participando de convocatoria en convocatoria para reivindicar algo que yo ya sé que está reivindicado por sí mismo, ¿sí? Que tiene sentido por sí mismo. Entonces, eso, frente a otros procesos, en este momento hay mucha gente haciendo audiovisual con chicos y chicas en muchos lugares, no necesariamente en los colegios. Pero frente a esos procesos, alguien dirá, los ponen en desventaja porque es que miren lo que están haciendo los de la Corporación de Cine, Infancia y Adolescencia, y miren los que están haciendo los de yo no sé qué en otro lado, y por qué no hacemos lo mismo. Pues sí, hagámosle. Pero enfrentarse a toda esa burocracia para que te digan si vales la pena, me parece que es terrible. Sí, me da mucha pereza, así lo digo claramente. Entonces, pues bueno, tal vez no sirvo para eso. Y eso en primer lugar, pero sí es cierto que las alianzas, los amigos, las amigas, eso nos mantiene vivos, hasta en los peores momentos. Siempre han estado ahí para decirnos, no, esto tiene sentido, esto importa, no lo deja de ser. Los chicos y las chicas, cuando por alguna u otra razón no hemos podido continuar en el momento y nos dicen, pero ¿qué pasó? Estamos esperando, ¿cuándo vuelven? ¿Qué hay que hacer? Los egresados que estuvieron, sé yo, y que vuelven y dicen, mire, tengo esta idea, hagamos esto, no dejemos morir. Eso lo sostiene a uno, anímica, moral, éticamente, políticamente, estéticamente. Creo que es la base de lo que sostiene lo que hacemos. Para nosotros, planear la sostenibilidad es parte como de una metáfora, y es que lo planeado no se cumple y para lo inesperado Dios abre la puerta. Entonces, en eso ocurre a menudo, digamos, si se nos tenemos muchos sueños y al iniciar todo va cambiando, es lo que quiero decir. Haber encontrado una cooperación internacional por la presencia accidental de nuestra compañera en Alemania, ya ha mantenido vínculo por más de 10 años con nosotros y es parte de la directiva, pues para mí ese desafío yo no tenía capaz de cumplir. Yo salgo del suroccidente y estuve en Chocó unos días y ya no sabía qué hacer, ya me desvinculé. Pero sí, esto es creatividad de ellas. El otro es que el asumir un desafío en una ciudad donde se cortan los medios y donde queremos asumir una independencia de renunciar a una pauta en lo local con la administración pública, y eso tiene un costo. Entonces, el sostenerlo se podía responder brevemente diciendo, es un grupo que se formó y tuvieron ingresos de otro lado para poderlo sostener, pero que han dicho muchos en otros medios y demás. La planta nuestra no son 7 personas directivas prácticamente, y no terminó una a la que debemos responderle mensualmente, y es la Control Master, que también es una compañera. A ella hay que responderle por eso. Pero cuando estuvimos en un encuentro con el Ministerio de Cultura y nos encontramos y tocamos de la esquina radio, nos poníamos a hablar de esos 3.000 días, y él decía, no, nos toca levantarnos 50 millones mensuales, y yo, no seríamos capaces, pues en nuestro caso no nos movemos con esa capacidad de decir que tenemos que levantarnos esa cantidad de dinero, por lo que decía, porque esas circunstancias que se dieron de la vida nos pusieron en un espacio que es comunitario y todo, pero no pagamos arriendo, no pagamos servicio. Entonces, en esas lógicas nos permitió, pero ya las nuevas exigencias y la participación con estas lógicas de la cooperación, digamos, recursos que podían venir de Alemania, se van ahora, como decías, en la compra del tanque de guerra para Ucrania. Entonces, cambiaron la lógica de apoyo de proyectos sociales. Entonces, si era de allá, se va haciendo más difícil ciertos lugares de la cooperación y están esas coyunturas internacionales. Pero sí hemos aprendido algo, y es que en una serie de reuniones, cuando ya ahora nos convocan en las organizaciones de la sociedad civil en función de políticas públicas, sí nos damos cuenta que la empresa privada sí aprendió de la lógica comunitaria. Muchas de la empresa privada crearon sus propias ONG, siendo empresa privada y siendo grandes conjuntos empresariales, crearon sus fundaciones y demás. Ahorita que son las
las fundaciones más grandes, nosotros tenemos que ser subsidiarios de cualquier otro vínculo que tengamos, pero eso en condición de que la sostenibilidad no la hemos mirado en una forma asociativa, que lo decíamos antes del almuerzo. Este es el primer encuentro de muchos de los que he estado, donde lo que se plantea es la esencia misma de la comunicación y no el interés del medio. Muchos de los que hemos sido ese tipo de encuentros. El otro, me uno a los 3 ejes que planteaban. Nosotros asistimos por convocatoria también del Ministerio de Cultura, una invitación de una universidad de España, y ellos estaban planteando la lógica de unos indicadores de rentabilidad social. Y en esos indicadores era muy importante la participación, como tú lo decías, pero lograr esto y que lo lograran, si me hicieran ellos desde allá, ya participó un instituto de Bogotá en esa investigación, en ese pilotaje que hacíamos, y hacemos que creara un sello de la responsabilidad social. Ese podría ser sellos como tener un sello verde, tener un sello Icontel, no sé, cualquier otro, pero para nosotros tenía validez un sello que tuviera demostrar a cualquiera que quisiera apoyarlo, tenemos el sello de rentabilidad social. Y yo diría lo mismo cuando nos expresamos de manera extraña, cuando decimos, no, es que el impacto social y ambiental y cuál es el problema planteándolo, si nosotros siempre nos lo hemos creído, lo que pasa es que no hemos tenido la lógica de escribirlo, pero si no lo piden. Es decir, nosotros quisiéramos apoyarlo, pero díganme, ¿ustedes cómo impactan en lo social y ambiental? No es tan difícil. Entonces uno ve a otras ONG un poco más grandes y te dicen, no, nuestro impacto es en esto y en esto, pero muchos más abajo nos cuesta un poco, pero ese es el aprendizaje, ese es el reto, ¿no? De entender que no toda lógica con la que se mueven algunos escenarios son perversas y no todas las muestras tienen que ser siempre de si me pudiste dar algo o no. A nosotros nos parece ya, con los años vividos, nos interesa esto, también nos parece interesante poderlo difundir, pero nos damos también el gusto de si no pasa por la muestra, como una línea roja también para decir que por ahí no quisiéramos que nos llegara un apoyo, haya que venderle el alma al diablo. Gracias. Bueno, nos llegan 2 preguntas del público. Bien, entonces, y les vamos a pedir que por favor sean más cortos, porque ya se nos va a acabar, ya se nos acabó el tiempo. A propósito de la participación. Entonces, esta es la primera pregunta. A propósito de la participación y la visibilización de las mujeres en los medios, ¿cómo crean o se piensan espacios más seguros para nosotras, espacios no solo donde se garantice la participación, sino también el frente a la violencia de género? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque no se plantean a veces esas posibilidades. Yo parto de algo, y esto lo digo no sosteniéndolo en mi percepción, sino a partir de investigaciones. El cineclub, para las personas que están ahí, en principio es un lugar seguro, porque es un refugio de muchas cosas, y por eso vale. Ahora, por la manera informal en que también un poco como llevamos y manejamos las cosas en algún momento, esto se pilas, porque nos estamos sintiendo inseguros de algunas cosas. Y lo que hicimos, yo particularmente, siempre ha sido perfecto. Entonces, esto hay que hablarlo. Hay que hablarlo y ahí están, digamos, siempre ha habido el espacio y está el espacio, digamos. Lo que quiero decir es que lo que primero debe haber es la posibilidad de que siempre, digamos, que las personas que estén siempre tengan la posibilidad de manifestar su comodidad, de manifestar si no se sienten seguros o seguras, que lo digan. Eso es muy importante. Ahora, ¿cómo lograr eso? Es lo difícil. Porque una cosa es decir, si se sienten mal, díganos, pero otra cosa es generar realmente un espacio para que eso pueda ocurrir. Y en eso
En eso hay dos cosas. Una, nosotros estamos en el contexto escolar y en el contexto escolar la Secretaría de Educación esto lo tiene, y por todo lo que ha ocurrido, esto lo tiene muy sujetado. Entonces hay una cantidad de rutas y hay una cantidad de instituciones que están todo el tiempo allí mirando y alertas a lo que pueda ocurrir. Eso por un lado. Y por otro lado, internamente nosotros estamos en la construcción de, primero, bueno, ha habido todo un proceso de formalización. Cuando yo dije que ahorita que nos habíamos hablado un poco, tiene que ver con eso. Ha habido todo un proceso de formalización, desde circulares, desde que se tenga que ser como llegue. Ahora no, miren, ¿quieren entrar? Necesita estar circular. Que su acudiente, porque estos son menores de edad, sepa que usted está acá, sepa que está haciendo usted, y tengamos el permiso de esa persona. Y que las personas que trabajan con nosotros y que vayan a entrar al espacio, también tengan claro, esto es algo que está en construcción, que tengan claro que si entran, debe haber todos unos criterios y casi un manual de ética para estar en el lugar. Eso me parece que está, pues, lo que estamos haciendo para tratar de mitigar un poco ese riesgo. Bueno, yo diría, el constituir espacios seguros, hay uno que estarían en términos muy de infraestructura y físicos, tiene que ver con mujeres en determinadas edades, es decir, si son niñas, la condición es diferente, dice, hay un protocolo mucho más estricto, diría yo, en el trato, en las asimetrías para expresión de afectos y demás. Nosotros en el complejo donde estamos hay vigilancia, entonces con la vigilancia también, no solo nosotros, sino la dirección de la biblioteca y además tiene protocolos de cómo se mueve el tema de infancia, para el caso de mujeres en espacios seguros a determinadas edades. Y en las mujeres mayores hay espacios que son los más peligrosos, pienso yo, que son los espacios sutiles del humor, pudiendo son dos mujeres y un hombre en un espacio, pero ellas y el Señor resulta hablando por ellas. Entonces son ellas, como decías tú, ellas mismas, porque al tener nosotros, como lo hemos expresado en el punto de programación, en los programas, la participación femenina es volumen, no digo un volumen mayoritario, pero hay muchas mujeres y son mujeres conscientes, ellas son también las que prenden luces para decir, ojo con este señor, con estas dos compañeras pasó esto y hay que salir. Pero yo creo que ahí primero, pues, si no hubiera un discurso que nos antecediera y que pudiéramos hablar en voz alta de esos cuidados, estamos ya hablando de esos espacios simbólicos del cuidado, del chistecito, de lo otro, de tomarse la palabra por ellas cuando ellas deben hablar y demás. El lenguaje sexista que mencioné hace un rato, en eso son ellas también las que nos ayudan, pero cuando las invitamos, lo mismo, decirles ven, sobre todo en comunidades que han tenido mayores dificultades para insertarse en estos espacios de la radio, decía la mujer trans, por ejemplo, decirles ven, exprésate tranquilamente que esto es un lugar seguro. Lo que estamos diciendo es que su expresión y su lenguaje no va a ser intimidado por otros, no va a ser convertido en chiste de mal gusto, por cierto. Pues toca es como la coherencia entre lo que decimos en voz alta, pero que sirva que porque eso está escrito o está plasmado, lo mismo cada programador debe firmar también como unas responsabilidades que tiene con el programa. Nosotros no le cobramos a ningún programador por hacer radio, pero sabemos que no podemos ni formar, pero hemos estado en procesos formativos con ellos, donde se expresan los pro vida, por ejemplo, entonces dice, bueno, ¿y aquí cómo lo manejamos? Entonces, ahí hay temas frente a los derechos de la mujer que nos toca visitar también y no amplificar la difusión de lo que no les haga seguro ese lugar. Más cortico porque aquí ya hay moción de censurito. No, como les decía ahorita, pues es algo que estamos buscando incluso transversalizar dentro de los procesos de la organización y en ese sentido como del medio. Yo me encuentro con Juan Camilo en que hoy la casa o el espacio en el que nosotros estamos es visto un espacio seguro, tanto para los niños, las niñas como las mujeres. Sin embargo, hace menos de un mes tenía esta misma conversación con una compañera y llegamos a un acuerdo donde cuál es la ruta. O sea, si alguien se siente vulnerada, ¿cuál es la ruta? ¿Quién le dice? Ah, pues sí, estamos nosotros, ¿cierto? El equipo, pero sí es con el equipo, justamente.
y dentro de la compinchería y todo el cuento, pues cuál es ese espacio seguro como para que se pueda expresar. Entonces, como que lo estamos trabajando. Bien, gracias. Y creo que es una excelente idea que nos da y es, además de la conversa, además generar como estas rutas, como tenerlo muy explícito. Bueno, aquí terminamos. Muchísimas gracias por... Sí, pero no. Sí, lo que quería la otra persona era conocer como las proyecciones que se tienen en cada proceso. Ya no tenemos tiempito para darle espacio a los otros paneles. Queremos pues agradecer el compartir la palabra, el tejer este espacio, en alimentar el fuego del que se ha hablado. Y bueno, creo que esto también genera elevar este autoestima de todos los que hacemos estos procesos y que se mantenga y se sostenga en el espacio. Ya no sé. Bueno.